Bueno, bien, como les comentaba, el tema de hoy va a ser fusión por absorción, ¿verdad? Una de las dos formas que tenemos de fusionar una empresa. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con fusión por absorción. Primero, se produce cuando una empresa adquiere bienes, derechos y obligaciones de otra u otras sociedades mercantiles. Se puede dar una o se pueden dar varias sociedades. El primer tema, que es fusión por absorción, vamos a ver cuando una sociedad absorbe prácticamente el negocio de otra empresa o de otra sociedad. Entonces, en este caso vamos a ver que también tenemos algunas características importantes. Primero, existen dos sociedades, ¿verdad? A diferencia de la transformación, como ustedes se recordarán, que solo es una sociedad. En este caso, hay dos que se van a integrar, se van a fusionar. Una asume la dirección y administración del negocio, ¿verdad? Es decir, que una va a seguir existiendo. La sociedad que asume la dirección y administración del negocio mantiene su identidad o personalidad jurídica, ¿verdad? Si es sociedad anónima, pues se queda trabajando como sociedad anónima, pero va a contraer o va a absorber todo lo de la otra sociedad. La sociedad que se fusiona, es decir, la que desaparece, ¿verdad? La que se va a integrar a la que va a continuar, va a desaparecer, ¿verdad? Dentro de los pasos que tenemos para poder realizar la fusión, ¿verdad? Es preparar los estados financieros, que eso pues nosotros ya lo vamos a tener los balances generales. En este caso, vamos a hacer las partidas de cierre de la empresa que se está absorbiendo. Vamos a registrar las partidas de las cuentas contables en la sociedad que permanecerá, los saldos de las cuentas de la sociedad que desaparecen, ¿verdad? Y elaboración del nuevo balance general. Si se está incrementando porque se está absorbiendo los bienes, derechos y obligaciones de otra sociedad, definitivamente va a haber un cambio en el balance general. Van a incrementar la mayoría de cuentas o se van a agregar nuevos renglones a ese balance general, ¿verdad? Porque puede hacer que la empresa que va a ser absorbida tenga algunos renglones o tenga algunos saldos de cuenta que la sociedad que va a quedarse con la administración del negocio no tenga. Entonces, ese efecto pueda suceder, ¿sí? Nuestra base legal siempre es nuestro Código de Comercio y vamos a tener de los artículos 256 al 262. Ese es el título o el apartado, mejor dicho, ¿verdad?, que corresponde a la fusión de sociedades. Entonces tenemos normas de la fusión, formas de fusión, las normas, responsabilidad que no cesa, resolución e inscripción, plazo para autorizar la escritura, responsabilidad del inconforme, son aspectos legales muy parecidos que se dan en la legislación de las sociedades. Vamos a ver que vamos a tener dos formas de fusión. El día de hoy, como les comentaba, que es fusión por absorción, es el primero, y el otro es por integración o consolidación. Hay cierta normativa que tenemos que tomar en cuenta, como lo que vimos, ¿verdad? Por ejemplo, si es fusión por absorción, pues va a quedarse una de las dos empresas que se quieren fusionar con la administración y va a quedarse con la misma personalidad jurídica, ¿verdad? La responsabilidad que no cesa, siempre lo hemos visto, es un tema que no va a variar en todos los aspectos o en todos los procedimientos que hemos realizado. Siempre vamos a tener primero que verificar qué responsabilidad es la que tenían los socios, ¿verdad?, que quieren transformar o que quieren fusionar su sociedad. Y ellos tendrán que cumplir de acuerdo a lo que se establece en la escritura de constitución, ¿verdad? La resolución e inscripción, pues hay un plazo prudente que se debe respetar para poder hacer toda la gestión, ¿verdad? Igual que el plazo para autorizar la escritura y la responsabilidad del inconforme, que hemos visto que si alguien no está de acuerdo, es decir, alguno de los socios no está de acuerdo con que se dé esa fusión, ¿verdad? Entonces está en completa libertad de poder retirarse, pero debe cumplir con la responsabilidad que tenga, ¿verdad? Es decir, que si hay algún ajuste, si hay alguna pérdida o hay alguna ganancia también, ¿verdad? Ya sea que vaya a verse afectado su capital o que también se pueda incrementar. Entonces, todos los temas, pues ustedes ya los han visto en cuanto a la legislación. Prácticamente no hay mucha variación, como les comento.
es lo mismo para todos, para todas las sociedades y para todas las situaciones que se puedan dar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esta lectura, yo necesito que ustedes hagan una lectura referente a la base legal del tema de fusión y tienen una tarea, ¿verdad? Después de hacer esa lectura, por favor, van a realizar una infografía de estos artículos. Cuando nos referimos a una infografía, ustedes ya han hecho algunas y han sido muy bonitas, muy interesante el trabajo que ustedes hacen. A algunos compañeros les hice algunos comentarios porque literalmente colocaron la información que está en el Código de Comercio. Yo lo que quiero es que ustedes lean la información y con sus propias palabras ustedes puedan hacer su infografía. Una infografía es muy gráfica, ¿verdad? Y ustedes son expertos en el área. Entonces, pues con algunas imágenes que ustedes vayan relacionando y, por ejemplo, la fusión, que es la integración de dos sociedades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también en mis presentaciones, pues a mí me gusta utilizar algunas imágenes que nos van como representando esa información. Entonces, ustedes colocan algo así y bueno, y un pequeño comentario, ¿verdad? Es la integración de dos sociedades, ¿verdad? Una permanece y la otra va a desaparecer. Cuestiones así, ¿verdad? No quiero una copia literal de los artículos porque nosotros pues todos tenemos el código y entonces cualquier cuestión pues ahí nos estamos amparando, ¿verdad? La fecha de entrega siempre es hasta el día sábado, hasta la medianoche, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollar su infografía. ¿Alguna duda respecto a la teoría y respecto a la tarea que tienen que realizar? Ok. Gracias. Acá Gustavo me comenta que le costó un poco el laboratorio. Ahorita vamos a verificar, Gustavo, qué fue lo que pasó. Sí, vamos a tener un tiempo para aclarar ahí algunas dudas. Ok, gracias José, gracias Melissa. Entonces vamos a ver, el día de ayer les compartí en Facebook también el laboratorio, que es este que está por acá, que es no laboratorio, sino más bien el enunciado que vamos a trabajar para que ustedes lo tuvieran ya como una imagen o las personas que lo puedan imprimir, pues mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a ir revisando qué es lo que nos dice la parte de los pasos que tenemos que realizar, ¿verdad? Para que nosotros nos vayamos guiando. Primero, pues la preparación de los estados financieros. Ya están acá los estados financieros. Como ustedes pudieron observar o pueden observar en este momento, vamos a tener dos balances generales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las sociedades va a integrarse o se va a fusionar con otra. Ese es el trabajo que nos conlleva a realizar una fusión de sociedades. Entonces, veamos qué es lo que dice el ejemplo. El ejemplo dice, voy a incrementar aquí un poquito. Ok, ahí estamos. Dice, la sociedad Las Torres S.A. decide absorber a la sociedad Arévalo y Fuentes Sociedad Colectiva a partir del 1 de abril del año 2000X, ¿verdad? En cualquier fecha se pudo haber dado esta situación. El balance general al 31 de marzo del presente año de cada una de las empresas se adjunta a esta información. Véanse balances generales al final del enunciado del caso. La sociedad anónima es una sociedad exitosa que genera buenas utilidades, por lo cual en el acuerdo de fusión se establece que la sociedad anónima asumirá la dirección y administración del negocio, ¿verdad? Entonces acá ya encontramos cuál es la empresa o la sociedad que va a permanecer, ¿verdad? Ella es la que va a asumir y va a todo lo relacionado a la sociedad colectiva, que es la que va a desaparecer. Su capital autorizado es de 200,000 quetzales, integrado por 200 acciones ordinarias o comunes, ¿verdad? De 1,000 quetzales cada una. El capital suscrito y pagado antes de la fusión es de 60,000 quetzales, información que nos ayuda a establecer que las acciones no suscritas son 140 con un valor total de 140,000 quetzales. Entonces acá tenemos otra información clave. Dice que antes de que se dé la fusión, esta sociedad anónima tiene un capital suscrito y pagado de 60,000 quetzales. Ahí también tenemos que verificar esa información. Los socios de la sociedad colectiva recibirán 70,000 quetzales representados en 70 acciones a 1,000 quetzales cada una. Las pérdidas y ganancias en la sociedad colectiva se reparten en proporción a los capitales aportados
el incremento de los capitales de los socios de Arévalo y Fuentes Sociedad Colectiva por efectos de la fusión dio origen a un crédito mercantil en la sociedad anónima, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver algunos puntos claves. Elaborar las partidas de cierre de la sociedad colectiva y las partidas necesarias en la sociedad anónima para registrar la absorción de las cuentas de la empresa Arévalo y Fuentes Sociedad Colectiva. Además, elabore el balance general de las Torres Sociedad Anónima después de la fusión, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que estar muy claros en cuál, mejor dicho, es el procedimiento que tenemos que realizar partiendo de la información que nos da el enunciado. Yo siempre les he recomendado, primero vamos a leer qué es lo que tenemos que hacer y tenemos que ir identificando como ciertos puntos clave. Aquí ya dijimos que, bueno, ¿cuál es la sociedad que va a permanecer? Primer punto que nos da el enunciado. ¿Cuál es el capital suscrito y pagado antes de la fusión? Acá tenemos otra información muy importante que es cuál es el capital que se les va a reconocer a los socios que se están integrando a la sociedad anónima, ¿verdad? Y también acá nos da un dato muy importante y ahorita vamos a verificar por qué. Se dice acá que los socios de la sociedad colectiva recibirán 70,000 quetzales representados en 70 acciones a 1,000 quetzales cada una y que el incremento de esos capitales va a generar un crédito mercantil en la sociedad anónima. Veamos qué pasa por acá. Si nosotros verificamos, acá está el balance general de Arévalo y Fuentes Sociedad Colectiva. Cada uno de los socios, ¿verdad? Tiene 30,000 quetzales, que fue la aportación que ellos hicieron. Al momento que se da la fusión, a ellos se les va a reconocer más capital, ¿verdad? Vean acá la diferencia. Tenemos una sociedad colectiva, que es una sociedad de personas. Por eso está acá en los saldos del balance general de la sociedad colectiva. Y acá sí tenemos los nombres de los socios, ¿verdad? También tenemos acá el balance general de las torres Sociedad Anónima. Y acá, como pueden observar, solo tenemos el capital suscrito y pagado que dice 60,000 quetzales. Acá tenemos como el análisis comparativo entre una y otra sociedad, tanto una de personas como una de capitales, ¿verdad? Bueno. Entonces, partiendo de ya haberle dado lectura y ver algunas cuestiones que tenemos, que ahora son dos balances generales, ¿verdad? Están integrados y como les comentaba, en algunos casos, por ejemplo, la sociedad colectiva tiene un terreno, la sociedad anónima no tiene terreno, ¿verdad? ¿Qué otra diferencia podemos notar? Bueno, en este caso, la sociedad colectiva tiene una hipoteca y la sociedad anónima no tiene hipoteca, ¿verdad? Y son cuestiones que nosotros tenemos que ir verificando porque eso es lo que nos va a permitir desarrollar un nuevo balance general. Bueno. Entonces, veamos la parte, dice partidas de cierre de la empresa que será absorbida. Bueno, entonces, registros de la fusión por absorción en los libros Arévalo Fuentes Sociedad Colectiva, porque es la sociedad que va a desaparecer. Como dice que tengo que hacer el cierre de las partidas de pasivo y activo, ¿cómo empiezo a realizar esas partidas? ¿Alguien que me pueda apoyar? ¿Alguien que se le ocurra algo? ¿Qué tengo que hacer primero? Si me dice acá la teoría que yo tengo que hacer las partidas de cierre de la empresa que será absorbida. Si me dice que son las partidas de cierre, corresponde a la partida de cerrar las cuentas de activo y de pasivo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, también es un procedimiento muy parecido, como les comentaba al inicio, a lo que vimos en la transformación, ¿verdad? Vamos a ver que se lleva mucho, que prácticamente son los mismos procesos los que hay que realizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá primero? Primero van las cuentas de pasivo y luego las de activo. Excelente. Primero las cuentas de pasivo y luego las de activo. Ya hemos visto por qué si dice inmediatamente al momento de decir que se cierran unas partidas, nosotros tenemos que saber y tenemos que identificar que debemos prácticamente colocarlo del lado contrario del origen natural de las cuentas,
¿verdad? Porque si no, se estarían incrementando. Eso ya lo hemos platicado. Pero hay una parte muy importante. Si ustedes se recordarán cómo empezábamos con esa partida. Hay un nombre de una cuenta y que hace referencia también al capital que debemos tomar en cuenta. En este caso, ¿quién nos puede decir? Vámonos al enunciado y dice acá que las acciones, las Torres S.A. es quien va a tomar la administración del negocio y que en este caso pues son 70,000 quetzales los que se le van a reconocer a los socios al momento que se fusionen. Entonces veamos acá. Siempre vamos a dar inicio con esa información que nos da el enunciado. Vamos a colocarle el nombre de la empresa. En este caso son Acciones Las Torres S.A., que es la empresa que está tomando el control de la administración actual, ¿sí? Y entonces ya le colocamos acá los 70,000 quetzales, que es el capital suscrito y pagado por los socios, lo que se les va a reconocer. Y luego, como bien comentaba la compañera, vamos a continuar colocando nuestras partidas de pasivo y luego las de activo. Siempre tenemos que considerar aquí las cuentas o los renglones que son las cuentas reguladoras del activo, ¿sí? Entonces, para que no tengamos ningún inconveniente, yo les recomiendo que, bueno, ustedes ven su balance general y entonces iniciamos con lo que está restándole al activo, ¿sí? Eso para no dejar fuera ninguna de las cuentas y luego las cuentas que corresponden al pasivo, tal como está acá en la partida. En este caso, caja y banco sí lo tomamos en cuenta porque ya vimos que acá no es una venta, no es que se esté vendiendo dinero, sino que se está fusionando, se está integrando a otra sociedad. Entonces, eso va a ir a impactar el balance general. Entonces, de ahí todas las cuentas de activo, ¿verdad? En este caso, vean, acá surge algo muy importante. Si en nosotros, por ejemplo, se va dando, acá dicen traspaso, acá podría ser en fusión, ¿verdad? En fusión o traspaso. Se está generando una ganancia porque al momento que ellos están fusionando se les está reconociendo más capital del que ellos aportaron. En este caso directamente lo vamos a colocar como una ganancia en fusión o traspaso. Si ustedes se recordarán, cada vez que hacemos una partida de cierre de cuentas de activo y de pasivo, puede hacer que nos quede exactamente igual, ¿verdad? Que no haya ningún efecto, que no haya ningún incremento o ningún decremento. Y entonces ahí estaríamos como prácticamente cuando trabajamos la venta en libros por su valor en libros. Puede ser que haya una pérdida. Si hay una pérdida, nosotros tenemos que saber que tiene saldo deudor y la vamos a colocar de acuerdo al saldo que corresponde. En este caso, tenemos una ganancia por ese incremento que se da en los capitales. Y acá está representado. Miren, ganancia en fusión o traspaso de 10,000 quetzales, ¿sí? ¿Alguna duda hasta con esta partida? Linda, disculpe una pregunta. Si fuera pérdida, se coloca del lado del debe en ese caso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, inmediatamente después de las cuentas de pasivo, yo estaría colocando pérdida, por ejemplo, que el caso dijera que a los socios, en lugar de reconocerles 70,000, se les estuviera reconociendo 50,000, ¿verdad? Entonces, ahí sería una pérdida para ellos, ¿verdad? Y nosotros estaríamos colocando estos 10,000 quetzales, pero acá, ¿verdad? Vamos a ver. Debería estar acá. Y acá, ¿verdad? Así deberíamos de trabajarlo, ¿verdad? Pero pues, en este caso, lo que nos dice el enunciado es que tenemos una ganancia. Se incrementó el capital de los socios, ¿sí? Veamos qué otro dato nos da la parte de teoría. Partidas para registrar en las cuentas contables de la sociedad que permanecerá pero esto ya, partidas de cierre de la empresa que será absorbida. Bueno,
Entonces, el siguiente paso que vamos a trabajar va a ser la distribución de la pérdida o ganancia en el traspaso. Ya la reflejamos acá, entonces ahora tenemos que ver cómo va a beneficiar a los socios con incrementándoles su capital, porque se recuerdan, ¿verdad? Todas las partidas, si acá yo tengo una partida que yo estoy, mejor dicho, una cuenta que yo estoy agregando, esa cuenta definitivamente deberá ser cerrada también. Acá ya completé y ya cerré lo que me refleja el balance general. Pero originalmente de esta partida, pues tenemos que hacer la distribución de esa ganancia, ¿verdad? Entonces acá, pues, ¿cómo hago la distribución de esa ganancia? ¿Quién me puede decir cómo armo esa partida? Según la aportación de cada socio. Según la aportación de cada socio, muy bien. Eso fue lo que nos dice el enunciado, ¿verdad? Pero ¿cómo lo inicio? ¿Coloco las cuentas de capital de los socios o coloco la ganancia en fusión a traspaso al inicio? No, primero las cuentas de los socios, las cuentas capitales de los socios y luego lo de la ganancia. Luego la ganancia, ok. ¿Alguien que me diga lo contrario? Vamos a ver. Ok, veamos. Gustavo. A ver, Gustavo. Yo pienso que primero va la ganancia del ejercicio y luego la aportación de cada socio, Y luego, pero no sé. ok, ¿por qué lo establecemos así, Gustavo? Es que no sé cómo bien por qué, pero según los ejercicios que me acuerdo que hemos hecho, es cuando se cierra siempre como, no se va de esa manera, pero no estoy seguro del por qué. Ok, va, perfecto. Y la compañera me dice, ok, y la compañera que me aportó, ¿por qué primero coloco el nombre de los socios? No, es que así medio me recuerdo, pero no estoy segura. Ujú. Ok, veamos. Sí, no es porque lo ponemos primero porque se está incrementando. Ok, ajá, muy bien. Ok, veamos pues. Si nosotros colocamos, se recuerdan, yo siempre, por lo menos eso es lo que yo quiero que ustedes puedan ir comprendiendo. Yo les decía, cada vez que ustedes tengan alguna duda, la base es realizar una T gráfica, ¿verdad? En ese momento, nosotros podemos establecer qué efecto es el que tiene el registro contable que yo estoy realizando. Y por eso es que tal vez hasta los aburro de estarles preguntando, dirán, pero si ya lo preguntó. Pero ese es el objetivo. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, tenemos a Arévalo, cuenta capital. Bueno, resulta que Arévalo cuenta capital, ¿verdad? Cuando él inició la sociedad colectiva, él aportó 30,000 quetzales, ¿sí? Y entonces eso fue lo que nos refleja el balance general. Si nosotros estuviéramos en este momento iniciando el curso de contabilidad gerencial, pues más o menos así vimos las aportaciones. Bueno, ¿qué pasa si yo coloco, acá nos comentaba Gustavo, bueno, primero la ganancia? En este caso, nosotros recordémonos el procedimiento que estamos realizando. Estamos realizando un cierre de las cuentas. Y entonces, si en la partida anterior está con saldo acreedor y está del lado del haber, ¿verdad? Esta T gráfica ganancia en fusión, ¿verdad? Entonces acá, de acuerdo a esto que yo realicé en la partida número 1, que es la partida de cierre de las cuentas de pasivo y de activo, acá aparece la ganancia en fusión, que fue lo único que quedó abierto de esa partida. Todas las demás T gráficas pues ya están establecidas y con estos movimientos pues se están cerrando. De esta partida lo único que va a quedar prácticamente es la cuenta número 1,
y la última que yo agregué. Es decir, que también voy a tener otra cuenta y la voy a colocar para que veamos el efecto. Acá vamos a tener acciones, Las Torres S.A., ¿verdad? Y esta va a estar con 70,000 quetzales. Entonces, es lo único que va a quedar abierto de esta partida que yo acabo de realizar. Bueno, entonces yo digo, bueno, perfecto. Si yo tengo alguna duda, por ejemplo, bueno, el siguiente paso es distribuir la pérdida o la ganancia. En este caso es una ganancia. Si yo lo que quiero es cerrar la cuenta, definitivamente tengo que colocarla del lado contrario al origen de esa o a la naturaleza de la ganancia que tiene saldo acreedor. Entonces, en este caso, si yo coloco del lado del debe con saldo deudor la ganancia, definitivamente aquí ya estaría quedando totalmente cerrada, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las cuentas de capital? Si en este caso se va a beneficiar a los socios, se va a incrementar la cuenta capital de cada uno de ellos. Cada vez que genera una ganancia, el efecto que va a tener es incrementar su capital. Si nosotros queremos incrementar su capital, entonces definitivamente acá vamos a tener que sumar a esos 30,000 quetzales, ¿verdad? Y entonces ya con la partida número 2 estaría incrementando. Si yo coloco primero las cuentas de capital de los socios, en este caso, como habíamos platicado, si yo coloco con saldo deudor, lo que voy a hacer es restarle. Ya no le voy a dar los 30,000 o los 35,000, sino que los 25,000, ¿verdad? Entonces, por eso yo les recomiendo que cuando ustedes tengan una duda, ustedes puedan hacer un esquema de una T gráfica y vean, bueno, si tiene saldo deudor, en qué momento o qué efecto va a tener el procedimiento que yo estoy realizando. No sé si ahí ya les queda un poco más claro, compañeros, de por qué. Gustavo, que me dice que no se recordaba exactamente por qué. Sí, ahora okay, sí, Lida, perfecto. gracias. Y compañera, no identifiqué la voz de quiénes fueron las compañeras. No sé si es Ana o Andrea. Fui yo, Lick, pero sí ya me quedó más claro, gracias. Perfecto. Entonces ahí, eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Entonces, ahí ya vimos. Bueno, entonces ya con esta segunda partida, estamos cerrando también la cuenta de la ganancia en fusión que se generó al momento de hacer el cierre de las partidas. Bueno, y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reintegrarles a ellos el capital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esa partida? Lo único que nos queda, miren, prácticamente abierto es acciones y las cuentas de capital, ¿verdad? Entonces, si voy a entregarles o voy a cerrar el capital de los socios, entonces ahora, ¿cómo inicio mi partida? Ahora creo yo que sí van primero las cuentas de los socios. Exacto. Ahora sí van primero las cuentas de capital, ¿verdad? De los socios. Ya con los 35,000, porque ya distribuimos la ganancia. ¿Y con qué vamos a terminar? Con la cuenta de acciones, Las Torres S.A., que es lo que nos queda abierto en esta empresa, ¿verdad? A acciones Las Torres S.A. Recordemos que siempre vamos a identificar, dice cierre de cuentas de capital de la sociedad colectiva. Acá dice distribución de la ganancia en traspaso. Y acá, pues, el cierre de las cuentas de activo y de pasivo, ¿verdad? De la sociedad colectiva. Bueno, entonces ahí estaríamos nosotros cumpliendo con el primer requisito. Recordémonos que, por ejemplo, acá dice partidas de cierre de la empresa que será absorbida, ¿verdad? Entonces, las partidas necesarias. Nosotros evaluamos el balance general y con base en ello, pues nosotros tenemos que hacer todos los cálculos. Si este balance general tuviera acá, vamos a ver, alguna pérdida o alguna ganancia, pues entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Como bien comentaba la compañera, bueno, acorde al capital aportado, aquí en este caso, pues a ellos no tengo que hacer ningún cálculo porque cada uno de los socios aportó la misma cantidad de capital, significa que les va a tocar en partes iguales, ¿verdad? Si hubiera algo que me refleje el balance general, pues entonces tendría que realizarlo, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Para poder darle continuidad a todo lo que estoy realizando.
El siguiente paso que me dice es que yo tengo que realizar las partidas para registrar en las, partidas para registrar en las cuentas contables de la sociedad que permanecerá los saldos de las cuentas de la sociedad que desaparece. Entonces, como se está integrando, ¿qué creen ustedes que tenemos que realizar ahora? Como es una sociedad anónima que nos da la pauta a nosotros para poder realizar el trabajo, para poder registrar el negocio que está siendo absorbido. ¿El capital? El capital. No. Muy bien, exactamente. Se recordarán que como es una sociedad anónima, yo siempre les recomiendo que nosotros hagamos nuestra estructura de capital. Vamos a colocarle acá, vamos a ver, cambiar el nombre. Estructura de capital. Sociedad anónima. Bueno. Quiero que notemos algo acá muy importante y es clave, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, acá yo les tengo, antes de la fusión, capital autorizado, según lo que me dice el enunciado, es de 200 acciones a un costo de 1,000 quetzales cada una o a un valor nominal. Tenemos un capital autorizado de 200,000 quetzales. El capital suscrito de esta sociedad anónima es de 60 acciones a 1,000 quetzales y tiene 60,000. El capital pagado pues también es de 60,000 quetzales. ¿Y de dónde salió toda esta información? Del enunciado, ¿verdad? Acá nos dice que la sociedad anónima es una sociedad tal, ¿verdad? Su capital autorizado es de tanto y el capital suscrito y pagado es de 60,000 y también lo puedo ver reflejado en el balance general. Acá están los 60,000 quetzales. Bien. Con el efecto que nos da la fusión, con la fusión dice que el capital suscrito y el capital pagado es de 70 acciones comunes y también se pagan las 70 acciones comunes. ¿Por qué ya no tengo acá la estructura del capital autorizado? ¿Por qué con la fusión ya no tomé en cuenta el capital autorizado? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué acá solo tengo el capital suscrito y el capital pagado? ¿O tienen mucho sueño? Tal vez porque, tal vez porque como es una fusión, el capital pasa a ser otro, el capital autorizado pasa a ser otra cantidad. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo creo que es porque como ya no va a ser una sociedad anónima, ya no tendría por qué haber un capital autorizado, ¿verdad? Lo que solo se marca como lo que se pagó. Ok, perfecto. ¿Alguien más que pueda identificar o que considere otro aspecto? Ok, bueno, con base en esto, entonces, ustedes se recordarán que dijimos, bueno, todas las partidas que vamos a realizar van a tener relación con el capital que yo tengo por acá. Entonces, conforme a esto, ¿será que hay que hacer una partida para dar inicio al capital o solo el capital suscrito y pagado? Bueno, primer punto, quiero que tomen en cuenta que la sociedad que va a permanecer, es decir, que la que va a desaparecer, mejor dicho, es la sociedad colectiva. Al momento que hicimos el cierre de sus operaciones, totalmente desaparece, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? En este caso no se está transformando, sino que se está integrando a otra sociedad y va a permanecer la sociedad anónima, ¿verdad? Es la sociedad que permanece.
Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es darle registro o tomar en cuenta esa información que tenemos de la sociedad colectiva y trasladarla a los libros de la sociedad Las Torres S.A. Yo les hacía la consulta del capital porque vean qué es lo que tengo yo por acá. Vamos a colocar acciones suscritas a suscripción de acciones ordinarias. Ya no vamos a tener suscripción de acciones y capital autorizado, porque esta es una empresa que ya funciona, es decir, que esa primer partida ya no la tenemos que realizar, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es que más accionistas se están incorporando, solo están suscribiendo y solo están pagando. El capital autorizado no va a variar, ¿verdad? Entonces, esa primer partida de cuando empezó esta sociedad ya está registrada. Pero ahora sí se va a incrementar el capital. Del capital que ellos tienen autorizado, ahora ya está suscrito y pagado 70,000 quetzales más. Entonces, vean, acciones ordinarias suscritas a suscripción de acciones ordinarias. Esa suscripción de acciones ordinarias y suscripción de acciones preferentes a capital autorizado es la que ya no vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, acá acciones ordinarias suscritas también es otra característica. En este caso, solo hay accionistas comunes o solo hay accionistas ordinarios, no hay preferentes, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 70,000 quetzales, ¿verdad? A suscripción de acciones ordinarias. Ahora, ¿qué hacemos? Registramos la partida ya para poder incrementar el capital. ¿Cómo hago esa partida? Ya la partida del capital pagado. ¿Qué tomo de referencia? ¿Qué tomo de base? Veamos qué dice el enunciado. Dice, vamos a ver, los socios de la sociedad colectiva recibirán 70,000 representados en acciones a 1,000 quetzales cada una. Acá creo que nos faltó algún dato, quizá. Capital, vamos a agregarle, que es pagado con los saldos que reflejan el balance de la sociedad colectiva. ¿Verdad? Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Así como ahí en el enunciado solo dice que son 70 acciones, pero no dice si son preferentes o comunes. Entonces, ¿cómo se imagínese bien en el ejemplo? Ok. Suponemos que son comunes. No, acá mire, compañera, dice la sociedad anónima es una sociedad exitosa que genera buenas utilidades, por lo cual en el acuerdo de fusión se establece que la sociedad anónima asumirá la dirección y administración de la empresa. Su capital autorizado es de 200,000 quetzales, ¿verdad? Integrado por 200 acciones ordinarias a 1,000 quetzales cada una. Entonces, no nos dice que tiene acciones preferentes. Entonces, por eso... Ok, es que no había leído esa partecita, solo había visto esto que había marcado. Ahí estamos. Gracias, Lick. Perfecto. A la orden, cualquier duda, ustedes saben que me pueden interrumpir. Acá dice, ¿verdad? Entonces, si tuviera acciones preferentes, dijera, por ejemplo, tiene 180 o 150 acciones ordinarias y 50 acciones preferentes. Entonces, ya acá estaríamos nosotros también explicando o especificando, mejor dicho, cuáles son preferentes y cuáles son comunes. Acá, pues ya no les coloqué porque todas prácticamente son comunes, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso acá, después de establecer cuál es el capital suscrito, tenemos que determinar cuál es el capital pagado y cuál es nuestra base, esta partida que está por acá. La partida de cierre de la sociedad que va a ser absorbida va a ser la base para poder registrar los datos que tenemos nosotros acá. Y entonces, ¿qué es lo que va a variar? Vean, acá necesito que, acá sí ya de acuerdo al origen de las cuentas y a la naturaleza de las cuentas. Todas las cuentas de activo las vamos a colocar como corresponde, ¿verdad? Y todas las cuentas de pasivo tal como corresponde.
¿Qué tenemos acá? Según el enunciado, por eso hay puntos clave, ¿verdad? Que yo les recomiendo y que los habíamos marcado. Según el enunciado dice que por efectos de la fusión, ¿verdad? Por acá está. El incremento de los capitales de los socios de Arévalo y Fuente Sociedad Colectiva por efectos de la fusión dio origen a un crédito mercantil en la sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a reflejar en esta partida, ¿verdad? También quiero que ustedes noten algo. Siempre, por favor, tienen que analizar y tienen que leer la información que se da. No necesariamente va a haber un crédito mercantil, no necesariamente va a haber una ganancia en el traspaso. Entonces, también para que ustedes no se como aprendan de memoria todo el procedimiento y qué lleva. Porque, por ejemplo, si no hay crédito mercantil, no hay necesidad de colocarlo. Entonces, en este caso, estos 10,000 quetzales, que son los que se incrementaron en las acciones que ellos van a tener, acá dice que se generó un crédito mercantil, ¿verdad? En este caso, pues no fueron los accionistas los que aportaron dinero, ¿verdad? Sino que se generó ese crédito mercantil, que es algo, dijimos que era un activo intangible, ¿verdad? Y entonces aquí ya nosotros podemos hacer el cuadre de nuestra partida con las acciones ordinarias suscritas. Acá ya no van a ir los nombres de los socios, sino que ya van a estar las acciones. En este caso solo tenemos ordinarias, pues solo ordinarias los 70,000 quetzales. Nosotros, porque estamos realizando todo el proceso, pues sabemos que son 2 socios y que cada uno tiene 35,000 quetzales de capital, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Ligda, esa información la sacamos de el balance de la sociedad anónima que nos están dando, ¿verdad? De la sociedad colectiva. Tienen que tener mucho cuidado acá, por favor, ¿verdad? Entonces, de la sociedad colectiva, que es la sociedad que está desapareciendo, ¿verdad? Entonces, la sociedad que va a incrementar y que va a permanecer va a ser las Torres S.A. Por eso les decía yo por acá, cuando nosotros, nuestra base va a ser la partida de cierre de la sociedad que desaparece, ¿verdad? Porque entonces estos saldos o este balance general, como bien lo comenta el compañero, va a ser lo que nosotros vamos a colocar en nuestra partida con la que están pagando ese capital en la fusión, ¿sí? Entonces aquí ya o el balance general o esa partida de cierre que tenemos. Entonces aquí ya, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿qué efecto va a tener esto? Vamos a ver los libros de las Torres S.A., ahí está el libro mayor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí están todas las T gráficas y todas las cuentas que ya existen, en este caso, por ejemplo, caja y bancos. Y lo vamos a ver acá en el caja y bancos, que tiene un saldo de 12,000 quetzales en las torres, se va a incrementar en 5,000 quetzales, ¿verdad? Las cuentas por cobrar, en este caso, eran 24,000 quetzales y ahora van a ser 36,500 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todos estos saldos están siendo absorbidos por la sociedad anónima, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de ver cuál es la empresa que va a desaparecer, que se va a fusionar o que se va a integrar a la que va a permanecer, que es lo que hemos estado realizando, ¿sí? No sé si ahí, compañero, ya vio de dónde salió esta información. Sí, ya, gracias. Ok. Bueno, después dice también el enunciado que tenemos que hacer el nuevo balance general, ¿verdad? Además, elabora el balance general. Aquí es fácil. Ya con el balance general yo les diría, bueno, si tenemos esta información cuando lo hacemos de forma presencial, prácticamente lo único que tenemos que hacer es sumar, ¿verdad? Acá 17,000 y todos los saldos que tenemos. Y esa información la vamos a reflejar en nuestro balance general, ¿verdad? Entonces, como les decía yo ahora acá, balance general al 31 de marzo del año tal, ¿verdad? Cifras expresadas en quetzales. Y entonces vean, caja y bancos, y acá me faltó, vamos a identificar. Es de las Torres Sociedad Anónima,
Y entonces, si ustedes pueden observar ya este balance que tenemos en el ejemplo, se va a incrementar. Entonces tenemos por acá 17,000, 36,500, tenemos inventario 161,000 quetzales, mobiliario y equipo, ¿verdad? Se suman también las depreciaciones, vehículos, terrenos. Acá está el crédito mercantil que lo colocamos en el área de no corriente del activo. Y había una cuenta, por ejemplo, terrenos, 40,000 quetzales. Sí, esta cuenta la agregamos en el balance general de las torres. Las torres no tenía terreno. Proveedores, el saldo se incrementó y todas las cuentas. También agregamos la hipoteca, ¿verdad? Porque al momento de la fusión, pues todos los derechos, bienes y obligaciones se van a adquirir, ¿verdad? Y entonces ahí decía, dentro de la teoría se contraen todas las deudas, ¿verdad? Entonces no podemos desaparecerla, aquí está, ¿verdad? El capital social, ahora vean qué pasa con el capital social. Tenemos 200 acciones a 1,000 quetzales cada una, 200,000, menos el capital no suscrito, 70,000, ¿verdad? 130,000. Y aquí está ya como que los 60,000 quetzales que ya estaban, que ya estaba operando esta sociedad, más las 70,000 acciones, 70 acciones, perdón, o los 70,000 quetzales que se les está reconociendo por efectos de fusión, y el total del capital pagado es de 130,000, ¿verdad? Todavía quedan 70 acciones que se pueden vender o se puede integrar a otro socio, ¿verdad? Para ya cumplir con los 200,000, que es el capital autorizado. Más de este capital ya no puede tener esta sociedad porque esto fue lo que ellos pactaron en su escritura de constitución, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Todo demasiado claro.